Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en su cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer, le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los endemoniados con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. E hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, quiero fijarme en un punto del Evangelio de hoy. Siempre la Sagrada Escritura es un manantial inagotable de enseñanzas. Son muchas las cosas que aprendemos, que el Señor nos dice a través de su palabra. Pero bueno, yo quiero fijarme en esta persona, en este oficial romano, que era un pagano, por lo tanto no era de la religión judía, no practicaba la religión judía, y ciertamente no era su culpa no hacerlo. Él había nacido pagano, con otras creencias, y sin embargo viene a Jesús a abrirle su dolor, el dolor de ese criado suyo que estaba paralítico y estaba sufriendo mucho. Pues bien, ¿cómo es que llegó este oficial romano a Jesús? Llegó porque otros que sí tenían la fe judía, le hablaron a él de Jesús. Y en el punto que me quiero fijar es justamente en que son muchísimos en el mundo los que no conocen todavía a Jesucristo nuestro Señor, o los que, digamos, oficialmente lo conocen, pero no lo conocen porque nunca han sido educados en esa fe, aunque a lo mejor los bautizaron de pequeñitos, pero nunca se les enseñó la fe, y entonces como si no lo conocieran. Y sin embargo, en el fondo de su ser, todos están buscando la verdad, y la verdad plena, la verdad perfecta, la verdad única es justamente Dios, es Jesucristo nuestro Señor. Entonces todos, aún sin saberlo, están con esa necesidad de Dios. Pero se necesita
que alguien les hable de Dios, que alguien les hable de Jesucristo. Y no tenemos que tener miedo de hacerlo. Evidentemente que hay que ser siempre muy respetuosos y también buscar los momentos adecuados. Pero este pasaje nos muestra cómo el Espíritu Santo, aún con este hombre que no era todavía creyente, estaba ya actuando, le estaba preparando el corazón. Entonces, debemos saber que así también el Espíritu Santo va preparando los corazones de los paganos o de las personas que viven sin fe, quizás sin culpa suya. Y a veces pueden estar casi mejor preparados que nosotros para responder a esa fe, como es el caso de este oficial romano, que Jesús mismo hace luego este elogio. Yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Entonces, entre las muchas cosas que aprendemos de este pasaje, aprendemos esta. El mundo está urgentemente necesitado de Dios. Hay muchas personas, bautizados o no bautizados, que no conocen a Jesús. Y nosotros, si amamos a Jesús, no debemos tener miedo de hablar de Jesús. Y sobre todo hablar primero con nuestra vida, con el esfuerzo de amar, de ser virtuosos, de ser justos, de ser prudentes, bondadosos, etc. Es decir, ese evangelio que no es de palabras, sino que es de vida. Eso desde luego es condición indispensable, pero también se requiere hablar de Jesús como alguien que no sabemos quién fue, pero que le habló a este oficial de Jesús, de sus enseñanzas y de su poder. Y entonces él fue, y con grande humildad, ahí lo vemos, pues ya el Espíritu Santo estaba obrando en él. Si no, ¿cómo podía haber tenido esta actitud tan sorprendente de confianza en Jesús? No es necesario que vengas, yo no soy digno de que entres a mi casa. Tú solo di una palabra y mi siervo quedará curado. Pidamos pues al Señor que nos conceda esta gracia de querer anunciar su evangelio a los hermanos de nuestra sociedad que nos rodean y que no le conocen o le conocen muy poco.